se presenta la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. En la legislatura 63 se presenta una iniciativa de ley de consulta indígena para el Estado y municipios de Oaxaca. De igual forma, en la legislatura 63 se presenta otra iniciativa de ley que regula la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Y hoy en día, en esta 64 legislatura, se han presentado 3 iniciativas de esta consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. 3 consultas que han presentado diputados y diputadas aquí presentes. Una de ellas, la iniciativa de ley que regula la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Iniciativa de ley de consulta indígena para el Estado y municipios de Oaxaca. Y la iniciativa de ley de consulta de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Estos son los antecedentes legislativos locales del Congreso del Estado. Como vemos, no se había podido cristalizar esta ley, pero hoy en día el Congreso y las 4 comisiones unidas estamos comprometidos a hacer justicia a los pueblos indígenas. Los siguientes 5 apartados contienen información más específica de qué y cómo se va a llevar a cabo la consulta de ley. Finalidad de la consulta, tema que será consultado, principios rectores, actores participantes y etapas de la consulta. Explicaremos cada uno de estos puntos. ¿Cuál es la finalidad de la ley de consulta? Primeramente, garantizar y vigilar que los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos sean ejercidos plenamente. Segundo, proporcionar la información previa y suficiente sobre la ley de consulta indígena. Y tercero, lograr los acuerdos necesarios para el consentimiento y contenido de la ley de consulta indígena. Tema que será consultado para la elaboración de esta ley. En sí, este cuadro que presentamos, estos son los apartados de la ley de consulta indígena, que será trabajado de manera conjunta en las distintas regiones. Los temas que consiste esta ley, primeramente, es especificar la finalidad de la ley, los conceptos y principios rectores de la ley, actores que deben de participar en las consultas, materias que deben someterse a consulta, etapas y actividades que deben formar parte de una consulta. De igual forma, coordinación de autoridades federales y locales en las consultas federales que se lleven a cabo en nuestro estado, y la vinculatoriedad y cumplimiento de los acuerdos. Actores principales en la consulta de la ley. ¿Quién es la autoridad responsable? Es el Congreso del Estado de Oaxaca. Sujetos de la consulta son los pueblos indígenas y afromexicanos. El órgano técnico es la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas. El órgano vigilante o garante es la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, que hoy nos acompaña en este evento. El grupo técnico asesor son las instituciones
especialistas y asociaciones civiles. De igual forma, se contará con observadores y observadoras que deseen participar. Etapas de la consulta para la elaboración de la ley. La etapa previa, primero, que es justamente esta etapa, es la elaboración del protocolo. Es el primer paso que tenemos que dar para tener un instrumento para seguir con las siguientes etapas. Justamente en este protocolo es la etapa previa donde se especifican cada uno de los pasos a seguir para llegar a nuestro fin, que es la construcción de la ley. Segundo, la etapa informativa. Esta es la etapa en que se irá a las regiones y se llevará toda la información sobre la ley de consulta indígena. Aquí, como les he comentado en el Congreso, tenemos actualmente 3 iniciativas de ley. Y de estas 3 iniciativas, trabajaremos para llevar una propuesta a las comunidades para que así de manera conjunta se pueda trabajar y se pueda acordar. La siguiente etapa, la etapa deliberativa. Esta etapa es en que los pueblos y las comunidades discutirán, analizarán esta ley y tomarán sus propias decisiones de manera autónoma, solas las comunidades, sin intervención de ninguna institución o Congreso del Estado. La siguiente etapa es la etapa consultiva. Es aquí donde nuevamente el Congreso regresa en las comunidades para escuchar de los acuerdos que han tomado y juntos firmar los convenios para que así podamos reflejarlos en la ley de consulta. Y como última etapa, la etapa de seguimiento de los acuerdos, porque estos acuerdos que se lleguen tendrán que darse seguimiento y se vigilará el cumplimiento de estos acuerdos. Los últimos apartados de este protocolo contienen información logística y operativa de la consulta de la ley. Financiamiento. El financiamiento lo asume la autoridad responsable, en este caso el Congreso del Estado. Programación de actividades, precisamente son los foros que se van a realizar. Sedes de los foros regionales, también presentamos una propuesta de los sedes de los foros regionales. Tenemos la programación de las actividades de la consulta de la ley. Hoy iniciamos con el foro estatal para la consulta del protocolo, hoy 14 de octubre. La etapa informativa se realizará del 1 al 30 de noviembre en 8 foros regionales. La etapa deliberativa será en el mes de diciembre. Tendrán este mes para deliberar de manera interna. La etapa consultiva será del 1 al 30 de enero, nuevamente en los 8 foros regionales consultivos. La etapa de seguimiento y verificación, sus actividades iniciarán concluyendo la etapa consultiva y se extenderán hasta el cumplimiento total de los acuerdos. La elaboración del dictamen de la propuesta a consultar del 1 al 29 de febrero. Presentación del dictamen en el Pleno en el mes de marzo. La aprobación del dictamen en el mes de abril.
sedes de los foros regionales. Tenemos las distintas regiones de Oaxaca. En la Cuenca, sede Tuxtepec. En la Cañada, sede Huautla de Jiménez. En la Mixteca, heroica ciudad de Tlaxiaco. En la Sierra Norte, Santo Domingo Tepuxtepec. En la Sierra Sur, Villa Sola de Vega. En la costa, Puerto Escondido. En el Istmo, Juchitán de Zaragoza. En valles centrales, Oaxaca de Juárez. Los pueblos consultados es la finalidad de poder abarcar en todas las regiones y considerar a las distintas etnias, los chinantecos, los mazatecos, los afromexicanos, los huicatecos, náhuatls, mixtecos, izcatecos, triquis, chocholtecos, zapotecos, ayuk, chatinos, amuzgos, chontal, icots y zoques. Hoy en día se van a instalar 3 mesas de trabajo en donde ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus observaciones, sus propuestas, así como también, si están de acuerdo con la propuesta que se presenta del protocolo, manifestar su consentimiento al respecto. Desde las mesas se va a analizar el protocolo y se va a decidir si están de acuerdo. Por eso es importante la participación de cada uno de ustedes. Los invitamos, pues, a que den su tiempo, a que den su esfuerzo y su dedicación para hacer juntos la ley de consulta indígena, ya que los pueblos indígenas han sido abandonados cientos de años, pero hoy en día nos toca hacer justicia. Somos parte de esta cuarta transformación y el ejemplo lo ha puesto nuestro presidente de la República. Hoy el Congreso del Estado está comprometido a legislar a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.